AIR es noticia. Desde el Centro Mundial de Noticias de la Alianza Internacional de Radio presentamos los hechos más importantes del momento. AIR es noticia. Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 26 de febrero de 2019. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. La CIDH calcula en 26 muertos y 77 heridos las víctimas por las protestas en Haití. Reos de Nicaragua usan papel higiénico para denunciar violaciones a derechos humanos. Expertos de varios países se capacitan en El Salvador sobre cambio climático. El ICE mantiene en custodia hispana que dio a luz a un bebé muerto. Oficialismo de Venezuela enfrenta nuevas sanciones de Estados Unidos después de frenar ingreso de asistencia. Tras huir a Colombia, algunos militares venezolanos están dispuestos a luchar contra Nicolás Maduro. Grupo de Lima aleja fantasma de una intervención en Venezuela y pide comicios. Aquí están las noticias, Bogotá. El Grupo de Lima alejó el fantasma de una intervención militar en Venezuela y volvió a pedir que se celebren elecciones en el país tras la reunión celebrada ayer en Bogotá, a la que también acudió Estados Unidos y en las que Juan Guaidó recibió un respaldo unánime como presidente interino. Al encuentro acudieron los presidentes de Colombia, Iván Duque, de Panamá, Juan Carlos Varela, y Guatemala, Jimmy Morales, además de los vicepresidentes de Estados Unidos, Mike Pence, y de Brasil, Hamilton Mourão. Precisamente Mourão fue el más contundente al asegurar que para Brasil la opción militar nunca estuvo sobre la mesa en el caso de Venezuela, sino que han abogado por soluciones pacíficas. Por eso fue preguntado acerca de las diferentes posturas de los países que componen el Grupo de Lima, así como de Estados Unidos, a lo que Mourão respondió con rotundidad que nadie está apostando por una solución militar. El más ambiguo fue Pence, que mostró su confianza de que en Venezuela haya una transición pacífica a la democracia, pero reiteró las palabras del presidente Donald Trump, quien ha advertido que todas las opciones están encima de la mesa. El vicepresidente intervino en la reunión para reclamar a los militares venezolanos que tomen la bandera de la democracia y apoyen a Guaidó, el jefe del Parlamento de Venezuela, y que en enero se proclamó mandatario interino de su país. Para todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas hoy, así toman la bandera de la democracia. El presidente Guaidó y su gobierno, así como el gobierno de Estados Unidos, acogerán su respaldo y le darán alivio de las sanciones que han sido adoptadas, puntualizó. Pence, que se reunió en privado con Guaidó y Duque, le dijo al líder venezolano que Estados Unidos está al 100% con él y elogió su trabajo. También lanzó una advertencia a todos los que amenazan a Colombia por su posición en la defensa de la democracia en Venezuela. Colombia es nuestro aliado más sólido en la región y cualquiera que amenace su soberanía o su seguridad hará bien en no provocar el compromiso de Estados Unidos hacia nuestro aliado o nuestra determinación. Adicionalmente, tomemos acciones y decisiones sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado. Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América. Tenemos informe desde Caracas a esta hora con Álvaro Algarra. La ONG Foro Penal realizó una rueda de prensa para hacer un balance e informar al país sobre los sucesos ocurridos durante el fin de semana, en el que la fuerte represión por parte de funcionarios y denominados colectivos armados, presuntamente afectos al gobierno en disputa del país, dejó al menos 4 muertos y decenas de heridos. Hemos registrado hasta ahora, solo del 23 de febrero, confirmados 3 personas asesinadas. Y del 22 de febrero, 1 persona asesinada. Las 4 personas asesinadas, incluyendo 22 y 23 de febrero, ocurrieron en la zona, en el municipio Gran Sabana. Son 58 personas heridas de bala. Entre tanto, el abogado Gonzalo Gimiop aseguró que en Venezuela hay más de 800 presos políticos, al tiempo que rechazó la persecución a los indígenas del país. Se ha dado una intensificación muy significativa de la represión que ha encontrado su expresión más grave en esto que le está sucediendo a nuestros pueblos indígenas.
El presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, por su parte, catalogó como un show lo ocurrido en las zonas de la frontera, al tiempo que prometió prisión para los culpables de la violencia. Fueron filmados y ya a esta hora están identificados los guarimberos y los vamos a buscar y van para la cárcel, tengan la seguridad. Guarimbero que salga, guarimbero preso, compadre. La ONG denunció además la desaparición de varios ciudadanos en las zonas fronterizas. Álvaro Algarra, Caracas. Bogotá. El canciller de Colombia, Carlos Solbes Trujillo, responsabilizó a Nicolás Maduro por la integridad personal del presidente encargado Juan Guaidó y advirtió en nombre del Grupo de Lima que si algo le ocurriera a él o su familia, se generaría una situación internacional. Carlos Solbes Trujillo dijo que se han producido amenazas contra la vida de Guaidó, que el grupo de países reunidos en Bogotá, Colombia, considera creíbles. Sus conclusiones se produjeron en la conclusión de una reunión del Grupo de Lima, que tuvo por primera vez la participación de Venezuela como país miembro y la asistencia de Guaidó y miembros de su gobierno interino. José Pernarete nos tiene informe al respecto desde Miami. Mientras el fuego destruía la carga de ayuda humanitaria para ser trasladada a Venezuela desde Colombia, quema ocurrida durante protestas en la zona fronteriza, desde Estados Unidos se mantenía el esfuerzo de seguir reuniendo esta asistencia. Organizaciones a favor de los derechos humanos condenaron el hecho. Sabemos lo que significa lo que iba dentro de ese contenedor. Sabemos lo que significan las ayudas humanitarias en términos de alimentos para niños en desnutrición, tratamientos médicos para pacientes con cáncer, para pacientes con Parkinson y para otro tipo de enfermedades crónicas que pudieron haber sido atendidas con los medicamentos que iban ahí dentro. Marisol Diegues, del programa de ayuda humanitaria para Venezuela, afirma que seguirán colectando insumos en Estados Unidos, aunque aún no se haya logrado hacer la primera entrega en ese país. No obstante, Patricia Andrade, de la Fundación Venezuela Awareness, sugiere que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, debe asumir posiciones más firmes. La única manera de contrarrestarlo no es estando dándole las gracias a quienes nos han dado la espalda, sino enfrentándolo como tal. Al respecto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro responsabilizó a integrantes de la oposición venezolana sobre la quema de los camiones con la ayuda humanitaria, incluso afirmando que los contenedores estaban vacíos. José Pernarete, Miami. Cúcuta. El sargento primero Javier González sabía que si era atrapado desertando de las Fuerzas Armadas de Venezuela, podría ser asesinado, pero halló el valor para decidirse en su hijo de 9 meses, que estaba sufriendo por la falta de leche y pañales en medio de la crisis económica. El día domingo, un día después de abandonar su país, su esposa, la sargento mayor Cari Castro, le siguió los pasos y escapó con el bebé y 2 familiares más por una trocha cercana al principal puente fronterizo con Colombia, en la ciudad de Cúcuta. Deserté por la vida de mi hijo. Prácticamente estamos pasando necesidades en Venezuela, dijo González, que pasó 8 de sus 28 años en la Guardia Nacional con una voz que reflejaba agotamiento. Estamos trabajando por un sueldo que no nos alcanza para nada. No podemos vivir en miseria. Ya basta, estamos cansados. Aunque la deserción no se castiga con pena de muerte en Venezuela, las leyes establecen una pena máxima de 30 años de prisión. Pero los efectivos de la Fuerza de Seguridad del vecino país, que huyeron a Colombia, creen que si los servicios de inteligencia los hubieran descubierto habrían sido asesinados. González y Castro son 2 de los 167 uniformados de 4 fuerzas de seguridad venezolanas que escaparon de su país en los últimos 3 días por caminos ilegales y puentes en la frontera colombiana, según Migración Colombia, entidad que los está protegiendo. Cúcuta. Al menos 2 personas resultaron heridas ayer en disturbios ocurridos en el puente internacional Simón Bolívar, principal paso fronterizo que conecta Colombia con Venezuela, entre miembros de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, y manifestantes del lado colombiano. Uno de los heridos, según constató la agencia EFE, recibió un impacto de perdigón en uno de sus ojos, por lo que la víctima quedó inconsciente y tuvo que ser llevado de inmediato a un hospital. Según un hombre que acompañó al herido hasta la ambulancia, el impacto de perdigón le rompió las gafas que llevaba para proteger sus ojos. Entretanto, el otro afectado fue golpeado por varios disparos en su brazo, pecho y espalda,
lo que le provocó que éste se desangrara y también fue trasladado a un centro médico, según confirmaron voluntarios de las misiones médicas. Bogotá. El gobierno de Estados Unidos impuso nuevas sanciones a políticos aliados al gobierno de Nicolás Maduro y pidió a países latinoamericanos congelar cualquier activo de la petrolera estatal venezolana en momentos en que la oposición y las naciones a favor de un cambio político en la nación sudamericana batallan para encontrar mecanismos para entregar ayuda humanitaria a una sociedad sumida en su peor crisis económica. El vicepresidente estadounidense Mike Pence participó ayer en una reunión del llamado Grupo de Lima, que demandó la salida inmediata de Maduro y la celebración de nuevas elecciones en Venezuela, aunque también enfatizó que cualquier cambio debe hacerse sin el uso de la fuerza. Al encuentro también llegó el autodeclarado presidente interino venezolano Juan Guaidó, quien el fin de semana se había pronunciado por considerar todas las opciones para impulsar la salida de Maduro. Pence, quien también anunció que Estados Unidos enviará otras $56 millones para ayudar a las naciones vecinas de Venezuela a enfrentar la llegada masiva de venezolanos que huyen de la crisis económica, repitió la amenaza de Donald Trump de que todas las opciones están sobre la mesa. En el Congreso estadounidense, la mayoría de los legisladores de ambos partidos y en las dos cámaras están de acuerdo con presionar diplomática y financieramente al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Pero no todas las opciones están sobre la mesa para los legisladores demócratas. Mientras la Casa Blanca asegura que la presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro es irreversible y que solo puede incrementarse con opciones de la A a la F, la más contundente de las acciones no es una opción para legisladores demócratas. Una intervención militar estadounidense no es una opción. El Congreso decide cuándo, dónde y cómo el ejército estadounidense es usado en el mundo y el Congreso no apoyará una intervención militar en Venezuela. Tan irreversible como la posición de la administración Trump pareciera ser la de Eliot Engel y la de otros representantes demócratas como Adriano Espaillat. Yo soy dominicano, la República Dominicana fue intervenida en 2 ocasiones. Yo creo que al contrario, ese tipo de acción podría ayudar a que la región y los pueblos de Latinoamérica que han sufrido por intervención militar en el pasado apoyen al régimen de Maduro. La polémica en torno a la opción militar comenzó en 2017 cuando el presidente Donald Trump la mencionó. Desde entonces la frase sugiere que la bélica es una de ellas y ningún funcionario lo ha desmentido. Representantes republicanos como Marco Rubio han expresado directa e indirectamente sobre esta posibilidad, lo que ha generado rechazo en el Capitolio estadounidense y también fuera de él. El presidente encargado Juan Guaidó incluso utilizó el mismo lenguaje de Donald Trump para pedirle a la comunidad internacional que todas las cartas permanezcan sobre la mesa. Mientras tanto, en Caracas, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegura estar listo física y moralmente para responder a un enfrentamiento militar que asegura se gesta desde Washington. Hidalgo, Texas, Estados Unidos. Una hondureña de 24 años de edad entró en labor de parto prematuro el 22 de febrero y dio a luz a un bebé muerto en el centro de detención de Port Isabel, reportó la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. La mujer, cuya identidad no fue revelada, tenía 6 meses de embarazo cuando fue detenida por parte de la patrulla fronteriza poco antes de la medianoche del 18 de febrero cerca de Hidalgo, Texas. Mientras estaba bajo la custodia de la patrulla fronteriza, fue llevada al hospital y su liberación fue autorizada el 21 de febrero después de recibir 2 exámenes médicos, indicó la agencia. En la tarde del 22 de febrero fue transferida a la custodia de ICE para ser procesada para su liberación. Esa misma noche, agregó la oficina migratoria, mientras estaba siendo procesada para ser liberada, la mujer comenzó a quejarse de malestar abdominal y fue examinada por el Cuerpo de Servicio de Salud del ICE. Se llamó al director clínico y ordenó que la enviaran al hospital, afirmó ICE. Ella dijo que el bebé estaba por nacer. Ella entró en trabajo de parto prematuro, con 27 semanas de embarazo, y dio a luz a un bebé, varón, pero sin vida. Aunque los médicos intentaron resucitar al recién nacido, los esfuerzos fueron en vano y fue declarado muerto en el Centro Médico Valle Bautista, en Harlingen, Texas. La mujer permanece en custodia de la ICE a la espera de su alta médica, tras de lo cual será liberada de la custodia, afirmó la agencia, que agregó que una muerte fetal no se considera bajo custodia,
pero busca transparentar la información. Gran expectativa despierta el segundo encuentro entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un a celebrarse esta semana en Vietnam. Pero según analistas, la presión para lograr resultados es tan alta como las expectativas. El año pasado en Singapur, Donald Trump y Kim Jong-un acordaron trabajar hacia la total desnuclearización de la península de Corea. Este año en Vietnam habrá presión para que los líderes clarifiquen el significado de esa iniciativa y cómo se implementará. Contrario a la primera vez, hay presión sobre ambas partes para que haya un resultado tangible o será calificada de fracaso y regresaremos a cero. Estados Unidos busca pasos concretos de Corea del Norte hacia el desmantelamiento de sus armas nucleares, entre ellos la destrucción de un emplazamiento nuclear clave o el suministro de un inventario de sus armas y misiles. Corea del Norte busca alivio a las sanciones que contra ella pesan o un cese formal a la Guerra de Corea, iniciada en la década de 1950. Pero el resultado más productivo del diálogo sería un acuerdo que entregue las negociaciones a expertos de menor nivel. Los líderes de ambos países no pueden resolver todo, no entienden lo suficiente del tema como para solucionar algunos asuntos muy complejos para los que se requerirá la participación de científicos y técnicos. Pero hay ya señales de que la segunda cumbre podría ser más productiva que la de Singapur. En preparación para esta, funcionarios de ambos países han efectuado más reuniones bilaterales y en Vietnam las partes tendrán, en lugar de 1, 2 días de reuniones para lograr avanzar hacia un convenio nuclear. La Habana, 86.85% los votantes cubanos avalaron la reforma constitucional que pondrá en vigor una carta magna en la cual se ratifica la aspiración de la isla de tener una sociedad comunista de partido único, al tiempo que autoriza cierta propiedad privada y se actualiza el tenor de las reformas de la última década. La presidenta de la Comisión Nacional Electoral de Cuba, Alina Balseiro, informó que 7.848.343 cubanos participaron en los comicios. Unas 198.674 boletas fueron en blanco y 127.100 quedaron anuladas debido a que no cumplieron con la consigna para los votantes de indicar solo sí o no en sus papeletas. La cifra de los votantes que aceptaron el nuevo texto constitucional alcanzó los 6.816.169 electores, lo que corresponde al 86.85% de los que asistieron a las urnas. Los que la rechazaron fueron 706.400 personas, o sea el 9%, indicó Balseiro. San Salvador. Un grupo de expertos centroamericanos y de España reciben desde hoy en El Salvador una capacitación para elaborar proyecciones regionales sobre los efectos del cambio climático, informó el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales salvadoreños. La fuente precisó que durante una semana los científicos aprenderán a manejar los datos globales de cambio climático para mejorar la precisión a una escala más local y así evaluar puntualmente las variaciones de la temperatura y lluvia. Añadió que este tipo de proyecciones servirán para evaluar el impacto y planificar medidas de adaptación en sectores productivos, defensa civil e infraestructuras. La jefe de la Unidad del Estudio y Desarrollo de la Delegación Territorial de la Agencia Estatal Española de Meteorología, Petra Ramos, señaló en el comienzo de la capacitación: es importante tener datos precisos y de calidad para analizar los impactos que está produciendo esta problemática en los distintos sectores. El curso, sostuvo, es parte del proyecto Experimento Regional Coordinado de Reducción de Escala del Clima y es financiado por Euroclima Más y la Fundación Internacional y para Iberoamérica de la Administración y Políticas Públicas. De acuerdo con la cartera de Estado, los impactos del calentamiento global son múltiples y se espera que se agraven en el futuro. Tegucigalpa. Honduras intensificará la lucha contra la actividad de las pandillas, el narcotráfico y otros criminales que lleva al país a exhibir una de las tasas de homicidios más altas del mundo, anunció el presidente Juan Orlando Hernández. No vamos a descansar hasta desarticular y erradicar el terror que ha vivido el pueblo hondureño en los últimos años, declaró Hernández en una ceremonia de ascensos en las Fuerzas Armadas. Hay quienes dicen que hemos avanzado en materia de seguridad, al bajar de 86 muertos por cada 100.000 habitantes a menos de 40, pero eso no es suficiente, resalta el presidente.
Tras asumir su primer mandato en 2014 y frente a la ola de violencia criminal, Hernández echó mano de los militares para reforzar a la policía en momentos en que la fiscal detecta que unidades policiales enteras estaban vinculadas con el narcotráfico, el sicariato, extorsiones y robos. Managua. Un grupo de manifestantes presos en una cárcel de máxima seguridad de Nicaragua utilizó papel higiénico para denunciar violaciones a los derechos humanos en su contra, informó la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH. Condiciones higiénicas deplorables, falta de acceso a la luz o al agua pura, prohibición de la Biblia y de atención médica son algunas de las violaciones a los derechos humanos en la cárcel La Modelo, denunciadas por los manifestantes en 7 hojas de papel higiénico arrugadas, indicó el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, a periodistas. El agua del grifo es mala y solo en esta galería está prohibida el agua pura, se quejaron los detenidos. Los paquetes que nos traen las familias son limitados para oficiales. Cosas simples como Biblias, libros, cuadernos, lápices, lapiceros, corta uñas, espejos, almohadas, sábanas, toallas, baldes, mosquiteros, chinelas, todas las galerías tienen, menos nosotros, indicaron los reos en el papel. En la denuncia afirmaron estar en celdas donde no hay luz, estamos en lo oscuro, la suciedad, cucarachas, zancudos, alacranes, son abundantes, puntualizaron. Otras noticias desde Managua. Donaldo Hernández. Medardo Mairena y Pedro Mena son los 2 campesinos que recientemente fueron condenados por la justicia nicaragüense por cometer actos terroristas. Ambos líderes encabezaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en abril del año pasado. Mairena fue sentenciado a 216 años de cárcel y Mena a 210 años. Estas condenas han marcado un precedente en la historia de Nicaragua, explica Julio Montenegro, abogado de los opositores. No ha habido un antecedente aquí condenatorio de ese tipo. Es la primera vez que estamos hablando de una sentencia de 216 años. Para el diputado opositor Maximino Rodríguez, las sentencias que superan los 200 años dejan en evidencia el control que tiene Daniel Ortega sobre la justicia nicaragüense. La Corte Suprema de Justicia perdió la autonomía y que reciben órdenes directamente del dictador. Las condenas a los considerados presos políticos han sido criticadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, quien advirtió en su cuenta de Twitter que los días de Daniel Ortega están contados y que el pueblo nicaragüense pronto será libre. Estas palabras de Bolton son calificadas como injerencistas por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, quien señala que los juicios son apegados a derecho. Hay una agresión clara. Hay un interés de los Estados Unidos, del imperio, con Guatemala, con Cuba, con Nicaragua, entonces todo está en ese marco. Este miércoles se iniciará el diálogo entre el gobierno de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, donde la primera exigencia de la oposición será precisamente la libertad de más de 700 reclusos, a quienes el gobierno ha calificado como presos terroristas. Donaldo Hernández, Nicaragua. Washington. Al menos 26 personas han muerto y otras 77 han resultado heridas por incidentes violentos desde el pasado 7 de febrero en Haití, como consecuencia de las protestas, según el recuento publicado hoy por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH. En varios tuits, la CIDH afirmó que esas son las víctimas que han contabilizado hasta la fecha y manifestó su preocupación ante la situación en Haití. Agregó que ha recabado información preocupante sobre bloqueos de calles, avenidas y carreteras, violencia dirigida a manifestantes, disparos esporádicos y detenciones de personas en el marco de las protestas en este país. Asimismo, expresó su inquietud ante una situación que ha tenido un impacto serio en la provisión de bienes y servicios esenciales para la alimentación, el agua potable y la salud, así como el cierre de hospitales, escuelas, aduanas portuarias y aeropuertos. Miles de personas han salido a las calles durante este mes para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse, en unas protestas que han ocasionado al menos 9 muertos, de acuerdo con el recuento difundido hasta ahora desde Haití. Santo Domingo, República Dominicana. El cuerpo de uno de los 2 buzos de nacionalidad italiana, desaparecidos el 9 de febrero pasado en la cueva sumergida El Dudú del municipio dominicano de Cabrera, María Trinidad Sánchez,
fue recuperado ayer por el personal de rescate que trabaja en la zona. Así lo confirmó el subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias, Edwin Olivares, organismos que trabajan con submarinistas de la República Dominicana en la recuperación de los cuerpos. El cadáver fue localizado el 12 de febrero por submarinistas del equipo de rescate, pero la dificultad para acceder al lugar por su estrechez y por la habitual falta de visibilidad causada por la turbiedad en las aguas han dificultado las labores que han tenido que ser suspendidas en diversas ocasiones por motivos de seguridad. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Bye.